Vamos a continuar con las clases y vamos a entrar a un capítulo muy apasionante que es la inmunología, pero muy básica para tener aquellos conocimientos precisos sobre cómo se defiende nuestro organismo frente a aquellos agentes patógenos. Dentro de esto tenemos que entender que existen barreras físicas, químicas y biológicas que nos van a proteger. Por ejemplo, la piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo humano, que si está en tanto las mucosas como la piel están íntegras, es la mayor defensa que tenemos. Igualmente sus secreciones, que son lágrimas, saliva, sudor, moco, es la protección natural que tiene el organismo frente a los agentes extraños. Y las barreras biológicas que conforman la serie blanca de los leucocitos y los microorganismos que forman parte de la microbiota en todo nuestro cuerpo. De ahí que nosotros tenemos la inmunidad innata, que es con la cual se nace. Como se nace con ella, es inespecífica y va a depender del tiempo de gestación, cuánto tiempo hemos estado, si somos prematuros o no, el tipo de parto, si ha habido complicaciones y si hemos tomado leche de la mamá. Entonces, el hecho de que no hayamos lactado, no quiere decir que seamos unos enfermos, ¿no es cierto?, decrépitos y anormales. Por ejemplo, yo no he podido tomar leche de mi mamá, entonces no por eso soy pues un ignorante. Ah, no habré crecido, pero bueno, se compensa, se compensa. Y también va a depender de los progenitores. Mis papás habrán estado bien de salud para procrearme, no habrán sufrido de hambruna, habrán sido sanos, se habrán enfermado mucho, y sus padres, y los padres de sus padres, 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 hasta llegar al chimpancé, ¿no es cierto? Habría que ver si ellos han tenido buenas barreras físicas, químicas y biológicas, o no habrán sufrido hambruna en alguna época de la vida para que nosotros tengamos buenas defensas. Así que por más que tomemos todo lo que queramos, vitamina C a montones, nos estemos haciendo dar acidez con tanta naranja, entonces no va a pasar nada. Si no hemos hecho desde el nacimiento nuestra naranjita y nuestros padres igual, pues por más de que te tomes toneladas, no va a pasar nada. Tiene que ser algo gradual y paulatino. Y la otra inmunidad, si una es innata, con la que naces, la otra es adquirida, la que adquieres. Que no se nace es artificial y es específica, a diferencia de la otra que es inespecífica. Y depende principalmente del programa ampliado de inmunización versión 2, abreviado PAI2, que conforma las vacunas que vamos a hablar al final de la clase. De ahí que tenemos dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La humoral está mediada por anticuerpos, entonces los linfocitos van a tener anticuerpos en su superficie y cuando se ingrese un germen que tiene antígenos, sustancias extrañas al organismo, ellos van a ser detenidos por anticuerpos específicos para este. Para este otro microorganismo, otros linfocitos van a tener otros anticuerpos que van a detener el ingreso de estos antígenos. De esa es la manera que funciona la inmunidad humoral, donde, como está mediada por anticuerpos, son los linfocitos B los que estimulan a las células plasmáticas y estas a la producción de anticuerpos. Aquí hay un montón de anticuerpos por los linfocitos B que se ha producido, para que los anticuerpos junto con el sistema del complemento y los neutrófilos destruyan a las bacterias. Otra de las cualidades de la inmunidad humoral es la respuesta primaria y la secundaria. Cuando ingresa un agente, se produce una respuesta primaria con IgM, ¿no?, que dura de 7 a 9 días y después decae, ¿no es cierto? Y cuando hay un segundo encuentro con el antígeno, entonces otra vuelta se eleva la IgM, que es la primera en salir, pero ya con la respuesta secundaria, la IgG, que antes estaba decaída, ahora sí se eleva y se produce una memoria inmunológica. Mientras tanto que la inmunidad celular está producida por linfocitos T, que son estimulados, ¿no?, por antígenos extraños y se activan tanto el linfocito CD4 como el CD8. Primero están inactivados y luego se activan, los cuales van a actuar de diferente manera sobre los microorganismos.
Cuando ingresan los microorganismos, ¿no es cierto? Pueden ser virus, bacterias, hongos, protozoarios o moléculas extrañas. Entonces, si hablamos de moléculas extrañas, estamos hablando de sustancias vegetales o animales que también se los considera como antígenos. Uno puede tener alergia a estas células extrañas y como también puede tener, ¿no es cierto?, su organismo va a reconocer como extraños a estos tipos de microorganismos. Pero el sistema es sabio porque al mismo tiempo se va a producir la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, al mismo tiempo la humoral va a tener como finalidad producir los anticuerpos y la celular, los CD4 con los CD8 van a destruir y en conjunto van a eliminar a los microorganismos. Este cuadro es el resumen de ambas, donde podemos ver en la parte superior, ¿no? Los microorganismos que tienen antígenos van a despertar una señal, y esa señal van a ser las interleucinas. Y las interleucinas, que son mediadores químicos, van a activar a los linfocitos T. Y los linfocitos T, a su vez, con la 2, la 4 y la 5, van a activar a los linfocitos B. Los linfocitos T vienen producidos por el timo. El timo es un órgano linfoide que se ha formado cuando estábamos como fetos y ha ido produciendo linfocitos T a lo largo del embarazo hasta que hemos llegado al parto y más o menos cuando llegamos al parto comienza a involucionar el timo hasta los 14, 18 años, donde ya de adolescentes ya no tenemos timos, pero tenemos una cantidad suficiente de linfocitos T. Mientras tanto que los linfocitos B se denominan B porque habían sido hallados por Fabricio, que era un naturalista de la antigüedad, en un órgano linfoide de las aves que se llama bursa de Fabricio, que está debajo de su buche. Entonces, en latín es bursa, en castellano es bolsa. Entonces, como es B de bursa o de bolsa, entonces los denominó linfocitos B. Pero nosotros no tenemos buche ni somos pájaros. Podremos ser pajarones, pero no más. Entonces, se produce en la médula ósea roja de los huesos. Cuando somos infantes tenemos bastante médula ósea roja, pero cuando ya hemos llegado a nuestro tamaño normal, como yo, por ejemplo, normalmente Demetrio, ¿no es cierto? De 1,5 metros, entonces voy a tener solamente médula ósea roja en mi esternón, en mis costillas, en mis vértebras y en mis ilíacos. Y ellos están produciendo linfocitos B. Entonces, al mismo tiempo se produce esto. Entonces vamos a hablar por partes. Por ejemplo, los linfocitos T van a activar a los linfocitos CD8 y a los linfocitos CD4 que están inactivos. Los CD8 que son citotóxicos van a tener como función destruir las células infectadas por virus y los linfocitos CD4 que son los auxiliares, cooperadores, helpers o ayudadores van a inhibir a las bacterias y hongos intracelulares. Entonces, dos funciones que vamos a ver. Mientras tanto que los linfocitos B que se forman en las células plasmáticas, van a producir anticuerpos y los anticuerpos van a neutralizar toxinas y bacterias. Mientras tanto, que los anticuerpos no van a trabajar por sí solos porque se van a asociar también, aparte de esta acción de neutralizar toxinas y bacterias, van a unirse al sistema del complemento más los neutrófilos y van a destruir bacterias. Entonces, todo esto va a ocurrir al mismo tiempo en defensa del organismo. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de inmunidad adquirida. Y es ahí que tenemos 4 tipos de inmunidad adquirida, 2 activas y 2 pasivas, 2 naturales y 2 artificiales. Cuando hablamos de inmunidad adquirida activa, natural, cuando dice activa, quiere decir que ingresan antígenos para que el organismo produzca anticuerpos, pero va a ser de manera natural, ¿no es cierto? Entonces, yo de manera natural me enfermo con varicela, entonces entran los antígenos de la varicela, ¿no? Y yo produzco anticuerpos de forma natural, porque nadie me ha obligado a enfermarme. Mientras tanto, que hay la activa artificial. Entonces, si hablamos de activa, hemos dicho que tienen que entrar antígenos.
y mi organismo ¿qué va a producir? Anticuerpos, pero de manera artificial. Entonces aquí están las vacunas. Pero también hay la parte pasiva. Cuando hablamos de pasiva, no ingresan antígenos. Aquí ingresan ya anticuerpos. Y si es natural, entonces esto es la lactancia materna, ¿no? Cuando la mamá a través de su tetita nos pasa la leche y ahí está el calostro. Y el calostro tiene anticuerpos. Esa es inmunidad adquirida pasiva, porque está pasando anticuerpos de manera natural. Pero también existe la inmunidad adquirida pasiva artificial, donde nos van a pasar anticuerpos, pero de manera artificial. Ya no vacuna, porque la vacuna es con antígenos atenuados. En la pasiva son anticuerpos y eso se llama el suero inmunológico, el suero hiperinmune, que se habla ahora como tratamiento para el coronavirus. Esa es inmunidad adquirida pasiva, porque le estamos pasando anticuerpos que ha producido un enfermo y de una manera artificial para que se cure. Cuando esté lista la vacuna, va a ser una inmunidad adquirida activa artificial porque nos van a pinchar antígenos para que nuestro organismo produzca anticuerpos. Ahora ya tiene relación esto. Y aquí podemos ver en este gráfico la inmunidad activa, entonces va a ser la natural por una infección. Por ejemplo, la varicela, vamos a tener, y como respuesta a esa infección vamos a producir anticuerpos. Pero va a entrar, ¿qué? Antígeno para producir anticuerpos, por eso es activa. Y en la vacunación, que es artificial, va a entrar por dirección antígenos atenuados y mi organismo va a producir anticuerpos en respuesta a esa vacunación. Y la pasiva van a recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Si es natural, en la lactancia materna, la madre va a transmitir anticuerpos. Y si son de manera artificial, entonces se va a infundir en el paciente suero hiperinmune, por ejemplo, en el coronavirus, y eso es inmunidad adquirida pasiva artificial, porque estamos recibiendo directamente anticuerpos. Entonces, esa es la inmunidad adquirida, ¿no es cierto?, que se divide en esos 4 y que tienen que acordarse para poder, ¿no es cierto?, saber de qué tipo de inmunidad estamos hablando. Al mismo tiempo, ya hablando de las vacunas, tenemos que tomar en cuenta que las vacunas, ¿no es cierto?, se van a dividir en las vacunas atenuadas y las vacunas inactivadas o muertas. Estas vacunas son vivas, atenuadas. ¿Qué quiere decir? Que el virus de la varicela, el virus de la fiebre amarilla, ¿no?, el virus de la poliomielitis, son virus que se los han atenuado. Están vivos, les hemos disminuido su patogenicidad y mantenemos su antigenicidad, su capacidad de ser antígeno, pero sin causarnos daño. Mientras tanto que las inactivadas o muertas vamos a matar al virus de la rabia, de la gripe, de la polio parentera, de la hepatitis, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que como están muertos, entonces los vamos a mantener solamente como disecados sus antígenos y el virus va a estar muerto, solamente los antígenos. Entonces hay 2 variedades que podemos utilizar: virus enteros de las inactivadas, ¿no?, virus enteros, ¿no?, pero que están inactivados, o subunidades, solamente una porción de su, digamos, de su estructura del virus, una parte lo más vamos a utilizar, ¿no?, o del virus de la hepatitis B, para utilizarlo como vacuna. Entonces, puedo utilizar las subunidades o los virus enteros cuando estamos hablando de las inactivadas, que en sinónimo es que son a virus muerto. Mientras tanto que hay vacunas a virus vivo, que también podemos utilizar todo el virus entero o una porción de ellos. Entonces, eso es lo que recibimos como vacunas, ya sean atenuadas o muertas. Entonces, vamos a ver que existen 2 tipos de contraindicaciones cuando damos las vacunas: las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas. Cuando se dice contraindicaciones es cuando no se debe dar vacunas. Y si dice relativas es que no se da, pero se puede dar. Al revés, se puede dar, pero si la mamá no quiere, no se da.
Por ejemplo, si está con febrícula la guagua, le podemos dar, pero si la mamá dice no, que le va a dar más fiebre, ya, suspendemos, pero cuando le pase la fiebre le tenemos que pinchar. Si tiene tos, catarros, resfriado común, ¿se le puede vacunar? Sí, pero la mamá dice, no, está malito, es delicado, la próxima semana lo más cuando se sane. Ya, contraindicación relativa. Y si está con diarrea, ¿no es cierto? Está con qué chalera, doctora, ¿qué va a pasar si está todo embarrando? No le vacunaremos, peor va a ser, bueno, pues se le puede vacunar igual, pero si la mamá no quiere, entonces es una contraindicación relativa. Y si está con malestar general, decaído, está sin apetito, ya pues, no le vacunaremos porque le va a dar fiebre por la reacción de la vacuna que es normal. Entonces, cuando se recupera la próxima semana le vacunamos. Y las contraindicaciones absolutas es cuando no podemos de ninguna manera darle esta vacuna porque le puede causar más patología. Por ejemplo, si tiene una desnutrición adquirida, ¿no es cierto? Entonces no le podemos dar ninguna vacuna porque le va a producir, ¿no es cierto?, más sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos colocando antígenos. Y esos antígenos, si son de virus vivo, atenuado, entonces le puede producir una enfermedad porque al tener desnutrición no tiene defensas. Puede ser inmunodeficiencia adquirida, puede ser VIH, puede ser lupus u otras enfermedades, ¿no? Autoinmunes, entonces tampoco le podemos dar, ¿no es cierto?, vacunas, ¿no? Y si tiene cáncer de cualquier tipo, tampoco. Y si tiene enfermedades crónicas como diabetes, ¿no es cierto?, pero de nacimiento, no. Entonces, para eso existen otro tipo de vacunas, ¿no es cierto?, que son artificiales, no son ni de virus atenuado ni de virus muerto. Son vacunas artificiales que cuestan mucho más y que también traen las firmas especializadas y que no son muchas las personas que tienen estas, entre comillas, alergias a las vacunas. Y cuando hablamos de vacunas, este es el PAI que se encuentra disponible, ¿no es cierto?, para nuestro país. Vamos a repasar algunas de ellas. Entonces ahí tenemos la vacuna BCG, que es la que se coloca en el recién nacido a dosis única de 0,1, ¿no es cierto?, que es intradérmica en el hombrito, y es de ahí tienes tu cicatriz, y si te fijas tu hombro, debes tener en tu hombro derecho, pero otros tienen en su hombro izquierdo. Y si se fijan en su papá o en su tío, ¿no es cierto?, seguramente deben tener hasta dos o una, ¿no? Eso es cuestión de los vacunadores. Luego se le coloca al segundo, cuarto y sexto mes la pentavalente. Se llama pentavalente porque tiene 5, contra la difteria, contra el tétanos, contra la coqueluche, 3, contra la hepatitis B, ¿listo?, y contra el Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria que va a producir neumonías y meningitis. Entonces, le vamos a dar al paciente la primera dosis al segundo mes, luego al cuarto mes y luego la tercera dosis al sexto mes. ¿Cuánto? 0,5 en el muslo intramuscular. Y las otras dos dosis que antes se llamaban refuerzos, ahora son las otras dos dosis, es a los 18 a 23 meses y a los 4 años, que ya va a ser en el hombrito, porque ya a los 4, al año y medio, a 2 años, ya tiene musculatura y ya puede su hombrito recibir, ¿no es cierto?, esta inyección. Entonces, en total son 5 dosis. Antes se decía 3 dosis y 2 refuerzos. Ahora se tiene que dar 5 dosis, las 3 iniciales y las 2 siguientes cuando ya es más grande. 5 dosis, ya no 3. Y la antipolio, para prevenir la poliomielitis, que también se coloca en el mismo tiempo de vida, 2, 4, 6, 18 a 23 y 4 años es la misma. Entonces, estas se colocan al mismo tiempo. La primera dosis de la polio es intramuscular, 0,5, intramuscular. Entonces, a la guagua, entonces en el muslo izquierdo, la antipolio y en el muslo derecho, la pentavalente, ¿no? El mismo día. No es mucho, no, va a llorar más, pero ¿y qué hace? Pues llora lo más, no está muriéndose. Y luego la siguiente, la segunda dosis, tercera dosis al cuarto y sexto mes, gotitas vía oral, y luego la cuarta y quinto a los 18 a 23 meses y la quinta dosis a los 4 años, junto con la de la pentavalente también vía oral.
Ese es el esquema actual que está vigente. Cuando hablamos después, al mismo tiempo, se coloca la antineumocócica contra la bacteria que es el Streptococcus pneumoniae, que produce neumonías y meningitis. También se coloca al segundo, cuarto y sexto mes y solamente son 3 dosis, ¿no es cierto?, que son intramuscular. Entonces, muslo derecho, pentavalente. Muslo izquierdo, polio intramuscular. Muslo derecho, otra vuelta, más abajito, intramuscular, antineumocócica. Las 3 vacunas, el segundo mes. Entonces, la primera vacuna es pinchazo al nacimiento y al segundo mes, ahí sí tenemos que convencer a la madre que tenemos que pincharle 3 veces a la guagua. ¿Se puede, doctor? Se puede, todo se puede en la vida. Con paciencia y salivita se puede todo. Entonces, 3 veces tenemos que pinchar. Y luego los refuerzos posteriormente, no los refuerzos, las siguientes dosis, que en este caso solamente son 3. Después, al mismo tiempo, la antirotavirus, que produce diarreas severas, que es el virus más infame, pero felizmente hace 5 o 6 años que se da esta vacuna, entonces ya no tenemos tanta diarrea en los menores de 5 años. Y felizmente es oral, ¿no? La primera dosis al segundo mes hasta los 3 meses y la segunda dosis entre el cuarto hasta los 7 meses. Son 2 dosis y nada más. Después viene, ya cuando son los niños más grandes, la antiinfluenza estacional, la pediátrica, porque los chiquitos tienen que recibir contra la gripe estacionaria, contra la influenza. Entonces se les coloca, ¿no es cierto?, 2 dosis. De niños de 6 a 11 meses, la primera dosis, y la segunda dosis al mes de la primera. Son 2 dosis intramuscular en su muslo. Cuando ya es más grande, ¿no es cierto?, se le da a los niños entre los 12 a 23 meses una sola dosis intramuscular. Entonces, cuando son grandes, se les coloca una sola dosis de 12 a 23 meses y cuando son chiquitos se les coloca entre los 6 a 11 meses 2 dosis, una al principio y una al mes. Luego tenemos las de fin de año, que son la SRP, sarampión, rubiola, parotiditis. Esta es subcutánea y se coloca al año, entre los 12 a 23 meses. Del año hasta los 2 años se coloca. Doctora, tiene 24 meses, igual le voy a pinchar. No, se ha pasado, no, igual lo más hay que pinchar. Dosis única contra esta, es una triple. Y a partir del año, se le puede vacunar a los niños si es que viajan a zona endémica, la antiamarílica contra la fiebre amarilla, que es subcutánea hacia adelante. Entonces, usted puede recibir del año adelante una sola dosis, que es la que recomienda la OMS. Y luego a las niñas se les coloca contra el papilomavirus humano, cepa 16 y 18, que son los productores del cáncer cervicuterino, que es el número 1 en Bolivia en las mujeres y en Latinoamérica también. Y es intramuscular a las niñas a los 10 años de edad, a todas las niñas, porque antes de que menstruen, antes de tener relaciones sexuales. Porque después ya que pueden tener relaciones sexuales, ¿no?, 14, 16, 18, 20 años, si viene algún varón y tiene papiloma humano, papilomavirus humano, le puede transmitir a ella, y si ella ya está vacunada desde los 10 años, pues nunca tendrá cáncer cervicuterino cuando sea joven o adulto. Y son 2 dosis, una al contacto la primera y otra a los 6 meses. Y terminamos con las vacunas que ya en el adulto se van a colocar, ¿no es cierto?, la DT en las damas especialmente y en los varones, que es contra la difteria y el tétanos neonatal en las damas, contra la difteria y tétanos neonatal, pero yo no estoy embarazada, por si acaso, el diablo nunca duerme, ¿no es cierto? Y en los adultos contra el tétanos, que es intramuscular. Entonces, cuando se coloca de 7 a 9 años, ¿no es cierto?, la primera dosis, y luego a los 2 meses de la primera dosis, que es eso en las niñas. Después de los 10 a los 49 años, se van a colocar 3 dosis. Una, después otra al mes y otra a los 6 meses, cada año las damas deben recibir esta, y como somos del área de la salud, con mayor razón. Finalmente, la antiinfluenza estacional para el adulto son en los mayores de 60 años y enfermos crónicos.
¿no? La de la gripe estacional, ¿no es cierto? Y eso se da a los menores y también a los mayores intramuscular cada año una dosis. Entonces, hasta aquí espero que hayan podido comprender todo esto. Lo único que les pido es que en su libro tienen la segunda parte, inmunología muy básica, y deben hacer su tarea donde dice cuestionario número 02, y eso les va a servir para el reforzamiento de esto. Finalmente, sí, hemos visto las vacunas al desnudo. Muchas gracias y será hasta la próxima clase. Hasta luego.